Desde hace 3 años y medio en El Salvador la tortura es sistemática en las cárceles. Ahí empezó todo. Así nos llevaron amontonados, esposados, con las manos hacia atrás y bien prensados, desde Ilopango hasta Izalco. Ese viaje fue tedioso. Me oriné en el box. Recuerdo, no aguantaba mis piernas, mis brazos y todo en el mismo sentir. Unos lloraban, otros gritaban, ¡ay, no aguanto! Y recuerdo que me dijeron, si no te comes esa comida, te vamos a castigar. Tenés que comerte esa comida, porque si no te la comes, te vamos a llevar a la celda de castigo. Y ahí vas a pasar 5 días sin comer, sin ver la luz del sol, sin tomar agua, sin nada. Entonces... Tenía varias lesiones por todos lados, en los brazos, en los hombros. Legalmente fue una tortura. Eran moretones. Cuando yo hablo que soy testigo de personas que salieron muertas, cuando yo hablo que soy testigo de personas que en el suelo los agarraban a patadas, a puño limpio, estando en Mariona, no sé por qué, le dieron una paliza que cuando él volvió y lo metieron de regreso al recinto, lo metieron en silla de ruedas. La estrategia de seguridad que desarticuló a las pandillas empezó en marzo de 2022. El 26 de marzo hubo 62 homicidios perpetrados por la Mara Salvatrucha 13, el día más violento del que se tiene registro en toda la posguerra. Esa masacre fue el final del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, que hemos detallado en muchas otras investigaciones. Un día después, la Asamblea Legislativa, de mayoría bukelista y por órdenes de Bukele, aprobó una suspensión de derechos constitucionales conocida como régimen de excepción. Desde entonces la han prorrogado cada mes, más de 40 veces. El régimen dotó de poderes a policías y militares para capturar a quien creyeran sospechoso, sin pruebas. También permitió a los fiscales y jueces alargar sin límite los plazos de encarcelamiento. Bajo el régimen no hay derecho a la defensa, a las visitas, a la privacidad de las comunicaciones. Con el tiempo, el régimen acabó con las pandillas y también con el debido proceso. El Salvador es hoy el país con la tasa carcelaria más alta del mundo. 1 de cada 57 habitantes está en prisión. El desmantelamiento de las pandillas fue un cambio fundamental en la vida de millones de salvadoreños que entran más tranquilos a sus colonias o dejaron de pagar extorsión. Pero el régimen ha sido un tormento para miles, incluso que eran víctimas de las pandillas. Este es el modelo de seguridad que Bukele le vende al mundo. El horror que escucharán en este video ha sido producto de la política más publicitada por el bukelismo. Cuando en otros países políticos dicen querer copiar el método Bukele, no pueden obviar que el régimen de excepción ha sido su bandera. Los principales actores de la dictadura salvadoreña, empezando por el propio Nayib Bukele, han defendido una y otra vez esta encarcelación masiva y arbitraria. Y la mayoría de salvadoreños aún aplaude este modelo represivo. Queda aprobada la iniciativa del presidente de la República por medio del Consejo de Ministros. En el sentido, se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional. Con este estado de excepción y con las órdenes precisas que estamos ejecutando del presidente, ningún pandillero va a volver a pisar otra vez ninguna colonia, barrio, comunidad, ni va a causarle luto y dolor al pueblo salvadoreño. Nunca, desde que se decretó el estado de excepción, se afectó una sola garantía de las libertades públicas, ni una sola. Bukele ha defendido a tal punto su estado policial que incluso lo romantizó durante su visita a Donald Trump en 2025 y el estadounidense quiso copiarle la frase. Sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, you know, like... That's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? Mientras, de las cárceles del país no dejan de salir relatos de horror. Que quizás esa tortura duró cosas como una hora, que nos estuvieron golpeando con las macanas, así nos pegaban patadas así en los talones del pie, en las costillas, en las cabezas, en el abdomen, y con las macanas nos daban en el lomo y nos decían que nos olvidáramos de la familia, de todo. Y ahí el macanazo, ahí el macanazo, ahí el macanazo, ahí el macanazo. ¿Por qué? Nos llegaron a tirar gas, que dijo que era parte también de la bienvenida, que era la primera noche, dijo que no era para dormir, sino que era para sufrirle. Un caso en lo particular que sí me dolió tanto fue de un muchacho que
que murió a finales de junio, pero él murió por la misma golpiza que le dieron cuando entró al centro penal. Cuando él entró le habían quebrado unas costillas. Yo empecé a mudar cuero, porque todo este cuero lo mudé, todo, la cara, feo, me había quedado parchado donde me estaba cayendo los pedazos de cuero. Decían que lo único que estaban esperando ellos era que ya moriste ya mejor y te sacamos ya. Eso es lo que ellos decían. Las voces que escuchan en este video son de 27 personas que han estado en las cárceles de El Salvador bajo el régimen. El Faro ha recogido estos testimonios desde junio de 2023. Desde 2023 verificamos que ninguno de ellos tuviera antecedentes relacionados con pandillas, que tuvieran los empleos que dijeron tener, que incluso muchos habían sido víctimas de las pandillas. Pero las entrevistas son la mayor prueba de su inocencia. No hay acceso a las cárceles. La mayoría de familias no saben dónde están sus presos, como en las cárceles clandestinas de los regímenes militares del siglo pasado. Organizaciones como Human Rights Watch consideran a muchos detenidos víctimas de desaparición forzada. Pero los entrevistados fueron considerados inocentes por el sistema de justicia y liberados tras meses o semanas de tormentos. Al salir, contaron sus historias, algunos mostrando su rostro, la mayoría pidiendo anonimato. Algunos son familiares que solo recibieron un cadáver. Ninguno de los testimonios que escuchan ocurrió en el Secot, la famosa megaprisión que Bukele quiere que el mundo vea y donde se han dispuesto en primera fila a pandilleros con el rostro tatuado, aunque muchos de ellos ya estaban presos desde antes del inicio del régimen. El mundo ha escuchado a los venezolanos que pasaron 4 meses ahí tras haber sido deportados de Estados Unidos e intercambiados con el gobierno de Venezuela. Pero quizás no han escuchado a algunos de los miles de salvadoreños que han pasado por otras de las 22 cárceles menos famosas: Mariona, Izalco, Quesaltepeque, Ilopango, la granja penitenciaria de Hilo Vasco, el centro de internamiento de menores El Espino. De estas prisiones, donde no entran políticos ni youtubers, es de donde han salido la mayoría de personas muertas, más de 400, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. O sea, lo mataron a golpes, pues. Lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes. No hay otra respuesta, lo mataron a golpes. Bienvenidos al infierno, dijo. El que entra aquí, dijo, no salve, porque aquí mandamos nosotros. Perdió su hijo, la muchacha estaba embarazada y ese día todo se bañó de sangre y solo le tiraban agua helada. Esa comida iba con cucas, con mosca, con pelos. Yo le digo porque uno veía allí ponen una pizarra y allí van poniendo los que mueren a diario. Y estando allí, como las mandan 8 días al calabozo, un lugar oscuro donde usted no ve la luz del día, se murió la muchacha que padecía el corazón. Lo mismo del encierro, el custodio Pablo, y llegó a decirnos: vaya viejas putas, dijo, así fueron las palabras de él, hártense esa mierda, dijo, que el presidente ya dijo, cuando ustedes no saben cuánto le cuesta cada huevo, dijo. De 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 horas colgados. Esa gente gritaban con ganas, incluso había gente vieja que decía: mamá, ven a ayudarme, mamá, como que eran tiernitos, pues. Llegó un muchacho llorando porque había perdido el pene, se le pudrió y nunca lo atendieron. Y a medianoche oía gritar, pero gritos de muerte, pues gritos de dolor. Que yo en el hospital a él no le hallé ropa y llevándoles mensual. ¿Todos los meses le llevan? Todos los meses, porque vean como vean que los quedemos nosotros sin comer, pero eso sí lo hacemos. Ni ahora, ¿quién me va a devolver mi hijo? ¿Quién me devuelve el otro que no me lo quieren dar? Yo solo eso pido, que me lo devuelvan. Miraban en el espejo. Eso fue lo primero que hice. Nada más entré y miraban en el espejo. Tenía 7 meses que no mira mi rostro. Lloré, viendo cómo estaba. Es bien complicado. Bien feo. Quizás nunca había sufrido todo lo que pasé, ¿no? Y lo que sigo sufriendo, porque todavía tengo mis consecuencias todavía, ¿no? Estos sobrevivientes no son pandilleros, con los rostros tatuados, que posan frente a las celdas cada vez que un Luisito Comunica entra a hacer turismo penitenciario al Secot. Lo que encontramos, lejos de los enemigos del pueblo, a los que Bukele se refiere, fue a hombres y mujeres del pueblo. Yo soy discapacitado desde el año 2006, que tuve un accidente de trabajo. Mi nombre es Nelson Alexander Calle Pérez, tengo 34 años, soy licenciado en Ciencias Jurídicas. Yo voté por el presidente Bukele en la primera candidatura. Yo voté por esa asamblea en la primera candidatura. Pues nunca
había estado preso. Empezaron a revisar la casa, me levantaron los hipotes que estaban dormidos, que eran menores de edad. Era especial. Pues yo estaba con un mes de convalecencia porque me habían operado. Bueno, tenía ya 40 años de trabajar con el Magisterio Nacional como maestro de matemáticas. Yo había pues salido en las redes sociales y había hecho comentarios pues no muy gratos para el gobierno. Me vinieron a capturar en mi casa, acababa de llegar de trabajar. Llegaba de trabajar a comerme unas pupusas, iba. Era motorista de ruta, andábamos dejando productos a lo que es tiendas. Trabajos así, dándole silo a las vacas, como mi tío tiene una vaca, va. Entonces a cosas así, jalando agua, leña, trabajos así. Soy miembro de la prensa, trabajo para Tu Onda Club, una radio, trabajo para Canal 29 de Universal Cable para toda la zona norte. Yo siempre con mi hermano y mi papá trabajábamos de lanchero, va, y mi hermano también. Más de 6.000 personas fueron encarceladas en los primeros 9 días del régimen. En el segundo mes del régimen ya había 35.000 detenidos. En el tercero, 42.000. Un informe de Human Rights Watch, basado en entrevistas con policías, confirmó que las capturas se hicieron por cuota sin pruebas. Cada capturado contaba como un pandillero menos para efectos de la propaganda, y así sigue siendo. El profesor Alexander Edubay Guzmán Molina, subdirector de una escuela en Ilopango y empresario de taxis, fue capturado el primer día del régimen. Sobrevivió durante 5 meses a 3 penales, a la golpiza de recibimiento y a la muerte de uno de sus trabajadores. Todo fue un día domingo 27 de marzo del año 2022, primer día del régimen. Había sido aprobado a la medianoche en una asamblea legislativa en reunión propuesta por el presidente Nayib Armando Bukele, y ese día domingo pues yo me presenté al lugar donde tenía el negocio funcionando. Desde el 2010 pude ver la oportunidad en ofrecer servicio de taxi. A pesar de ser profesional, pues no quería simplemente estar esperando mi salario al mes, mi depósito al mes, sino que yo quería ver cómo salía adelante, las necesidades que me agobiaban. Tenía 3 hijas pequeñas a las cuales tenía que alimentar. Ese día pues el procedimiento policial lo hicieron efectivo y me pidieron mis documentos, pidieron los documentos de los trabajadores que estaban allí, víctimas inocentes que aún están presos, aún están privados de libertad. Quiero contarles que a pesar que demostré con toda la documentación, a pesar que le hablé al abogado que me ayudaba a mí con los trámites de mis vehículos, todo legal, le hablé a la directora del centro escolar y el encargado, el jefe de la operación que llevaban en ese momento, me dijo que le hablara quien hablara, que era régimen, que era régimen. Lógicamente, las personas civiles trabajadoras éramos víctimas, estábamos sometidos a esa ley involuntariamente en contra de nuestra voluntad. Teníamos que hacerlo porque era nuestra vida en juego. De más está explicarlo, todo el mundo lo sabe. Solo la policía desconoce y dice que el que pagaba renta era colaborador. Sin embargo, el que pagaba renta lo hacía por liberar sus vidas. En los testimonios recogidos por El Faro hay 4 patrones sobre la forma en que ocurrieron las capturas. Los policías mentían al arrestado diciendo que había una orden de arresto, aunque ellos o sus familiares pudieron ver en manos del policía una hoja en blanco. Decían que tenían que acompañarlos a la delegación para algo rutinario, que ya volverían a sus casas, o simplemente decían una sentencia tajante, sin razonamiento, que puede sonar algo así: es el régimen y punto. Los policías también mentían en el reporte de captura, diciendo que el arrestado estaba con un grupo de personas en la calle cuando hay testigos de que llegaron a sacarlos de sus casas. Así iniciaban meses o incluso años de horror. El 23 de mayo de 2022, el señor H. y sus familiares vieron que el policía justificó su arresto con una hoja en blanco. Estuvo preso 9 meses en 2 penales. Vio palizas y violaciones sexuales. Supuestamente él dijo que llevaba las órdenes de captura, entonces le preguntó el nombre de mi papá y él le dijo el nombre y le dijo que también él aparecía allí, y de allí a un cuñado mío también dijo que así sucesivamente hasta detener a los 5 que íbamos a trabajar. Entonces yo me acerqué al sargento y le dije yo que yo quería saber cuál era el motivo y la razón por la que ellos quedaban arrestados. Vino el señor bien enojado y me dijo que yo era un gran arremetido y me trató todo y me dijo de que por esa circunstancia me iba a detener también, porque cabe mencionar que en el papel que supuestamente él llevaba los nombres de ellos no tenía ningún nombre, sino que era un papel en blanco.
El abogado Alexander Calles huyó del país al enterarse de que la policía le había construido una ficha como miembro de una pandilla para justificar una orden de captura de enero de 2024. Yo sé que no ha pasado solo conmigo, sino que ha pasado con muchos que por haber tenido un antecedente ya son capturados y son relacionados con el régimen de excepción cuando no existe una vinculación directamente con una pandilla. Pues lo mismo han hecho conmigo. Crean un perfil falso y con ese perfil ellos ya sustentan una detención, cuando siempre será una detención ilegal e indebida. Así empezaron los 6 meses de encarcelamiento que padeció Juan Carlos Cornejo Martínez, de 40 años, que entonces se dedicaba a rescatar perros callejeros. Con mentiras lo capturaron el 10 de enero de 2024. La policía en un tuit lo acusó públicamente de ser un homeboy de la 18, un reconocido extorsionista. El Faro pudo constatar que nunca llegaron a acusarlo de tales delitos. El primer comentario bajo el tuit de la policía es de un usuario que dice: eso es bello, que ya se acaben estas ratas. Y me dijeron ellos: buena joven, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Bien. Me dice: ¿este es su carro? Sí, ese es mi carro. ¿Me presta la licencia y la tarjeta? Sí, claro. Se le di la licencia, la tarjeta estaba en el carro. Salí, se la di, aquí está. Mire, le digo: disculpe, ¿pasa algo con el carro? No, no pasa nada, no. Todo bien, no te preocupes que no pasa nada. Todos los medios comprendíamos a la delegación a confirmar unos datos. Vaya, dije, me la hicieron. Fácil, me la hicieron. Pero mire, le dije yo todavía: ¿qué pasa? Dígame qué pasa. No, no pasa nada, ya te vamos a traer de nuevo. Solo confirmamos los datos y te traemos. No me subieron atrás, no que abrieron como soy discapacitado, abrieron la puerta de los asientos de atrás. Ahí me subieron. Y con una mentira muy parecida, inició también el calvario del señor Orellana, un empresario de 40 años que había sido víctima de extorsión de 2 pandillas, que tenía parte de su familia asilada en Estados Unidos por amenazas de esos criminales que también asesinaron al vigilante de su negocio. Pese a eso, la policía lo capturó el 4 de diciembre de 2023 y sin que hubiera ni una prueba en su contra, estuvo 14 meses en prisión. Nos preguntaron si el vehículo que estaba parqueado afuera era de nosotros y mi esposo les dijo que sí. Mi esposo ha salido en toalla así. Les preguntamos qué problema, ¿verdad?, había con el vehículo, y nos dijeron que había habido como que un accidente de tránsito y lo habían reportado y que las características coincidían con el carro de nosotros. Entonces mi esposo les dijo: pues aquí están los papeles, aquí no sé qué necesitan, no necesitamos que nos acompañen. Y cuando yo vengo aquí a la delegación donde él me dijo que lo tenían, o sea, ya lo tenían esposado y le habían dicho que quedaba detenido por asociación, o sea, lo sacaron con engaños de la casa. Bukele y su funcionario repiten que en El Salvador no se ha arrestado a ningún periodista como muestra de su respeto por la democracia. Eso es falso. El 7 de junio de 2022, el periodista Víctor Barahona, de 55 años, fue capturado sin ningún otro argumento más que el régimen. Pasó 11 meses de encarcelamiento en 2 penales. Mire, nos va a acompañar. Y eso le dije: si mi jefe dice que viene, ya va a venir, ¿verdad? Mire, yo soy miembro de la prensa, trabajo para Tu Onda Club, una radio, trabajo para Canal 29 de Universal Cable para toda la zona norte. No le tomó interés. Ya cuando bajamos la grada de mi casa, me acuerdo que me dijo: lo voy a esposar. ¿Por qué me va a esposar si no soy delincuente? No, por ser seguridad de la mía. Él no me dijo nada más, me esposó y me dijo: queda detenido por el régimen de excepción. Alex, un campesino de 20 años que fue detenido el domingo 27 de marzo de 2022, el primer día del régimen, cuando buscaba señal de internet para su teléfono en un municipio rural de San Vicente, pasó 1 año y 25 días preso. Ya después me dijo, se comenzó a revisar el teléfono. Revisé el teléfono, le dije: y si me hay algo, está bueno que me detenga, le dije, pero solo por ahí no los pueden llevar, le dije. Ahí como el otro también andaba teléfono ahí, a ver qué es lo que andaría él allí. Y ahí fue que no los hallaron nada y me dijo: mira, me dijo, no te hemos hallado nada, pero siempre te vamos a llevar, me dijo. ¿Y por qué? Pues le dije: nosotros no los estés preguntando, no te vamos a dar explicaciones, me dijo, que los vas a acompañar, me dijo. El jornalero Hernández, de 17 años, recibió amenazas de muerte cuando fue capturado en julio de 2022 y luego recluido casi 2 años. Salimos todos los que estábamos en la casa, las mujeres. En eso que me dijeron, me insultó el militar y me dijo que sacara mi DUI, y en eso que ya solo me dijeron que los iba a acompañar a una investigación al puesto policial, que me iban empujando y me iban amenazando, diciéndome que agradeciera a Dios porque me habían capturado en mi casa, porque si me hubieran capturado en una o por cerca de un
que no me hubieran capturado, sino que ahí me hubieran matado. El señor G., albañil de 45 años, fue capturado en abril de 2022 en su casa frente a su esposa. Fue liberado 11 meses después. Cuando leyó los documentos de su captura, se enteró de que los policías aseguraron haberlo detenido junto a un grupo de pandilleros. Las autoridades lo presentaron en redes sociales rodeado de pandilleros tatuados. El Faro tuvo acceso a esos documentos oficiales y a varios testimonios de vecinos que le dan la razón al señor G. Yo estaba haciendo limpieza en la casa y de repente, así como me engañaron, pues me llamaron para afuera y me pidieron el documento. Y bueno, me tuvieron allí, salió mi esposa también. Bueno, yo solo oí que un soldado le dijo al otro, no tiene nada, le dijo. Y entonces le dije, ¿qué hacemos? Ni modo, le dijo, llevémoslo siempre, le dije. Y no me entregaron el documento, no sé qué le hicieron, y ya no me soltaron. Me asusté, no tenía nadita que ver a como hoy me vine a dar cuenta que me habían hallado con puños muchachos y que me habían llevado, que por eso me habían puesto agrupaciones, lo cual es falso. Y entonces, para todos ellos, para ese campesino, ese rescatador de perros, ese albañil, ese joven jornalero, ese empresario, empezó eso que el profesor Edubay definió de forma breve y directa. Ahí empezó todo. Así nos llevaron amontonados, esposados, con las manos hacia atrás y bien prensados, desde Ilopango hasta Izalco. Ese viaje fue tedioso. Me oriné en el box. Recuerdo, no aguantaba mis piernas, mis brazos y todos en el mismo sentir. Unos lloraban, otros gritaban, ¡ay, no aguanto! El sufrimiento y el calvario del régimen. Los sobrevivientes entrevistados por el Faro son una mínima pero elocuente muestra de lo que sucede en secreto dentro de las cárceles. Todos los juicios están bajo reserva total por orden judicial. El gran juicio contra los salvadoreños ocurre en la oscuridad. La dictadura salvadoreña aseguró que entre marzo de 2022 y mayo de 2025 arrestó a 86.400 personas. En noviembre de 2024, Bukele aseguró que se había liberado a 8.000. Ambos datos son imposibles de verificar de forma independiente. Hasta el 17 de agosto de 2025, la organización Socorro Jurídico Humanitario reportó 435 muertes dentro de penales. La directora de esa organización, como decenas de defensores de derechos humanos, está ahora exiliada debido a la persecución del régimen. Las imágenes descritas por los sobrevivientes son brutales. Remiten a un lugar donde el nivel de crueldad dependía del ánimo de los custodios y donde los cuerpos que salían con vida, como dijo Andrés, parecían expulsados de un campo de concentración. La muestra de la barbarie recogida por este periódico es suficiente para que se inicie un juicio contra el Estado. 17 de los sobrevivientes dijeron haber sufrido tortura física. Uno dijo haber atestiguado abusos sexuales. Y allí yo no dije de un custodio, dijo, bienvenidos al infierno, dijo. El que entra aquí, dijo, no sale, porque aquí mandamos nosotros. Porque entonces llegan los custodios a tirar gas y ahí tiraron, e incluso tiraban en las celdas de arriba, pero como eso bajaba por abajo, en todas las celdas de abajo se regaba todo eso. A veces llegaba el mentado jefe Changay a maltratarnos, a decirnos de que parecíamos las prostitutas de la avenida, no sé qué decía. Una muchacha que estaba embarazada, que la colgó la señora Gata, una custodia de allí, perdió su hijo. La muchacha estaba embarazada y ese día todo se bañó de sangre y solo le tiraban agua helada. Ahí la tuvieron guindada día y noche. O sea, le ponen las esposas en sus manos y la guindan de la tela ciclón. Y así permanece usted en pinganita, así, sin comer. O sea, que le agarran la mano derecha, la mano izquierda a usted y lo ponen en la tela ciclón, de esa tela que está ahí, solo que allá son más altos y tiene hasta alambre récord, ¿no? ¿Cómo que le llaman? Un alambre de púa que tiene, resor, parece que le llaman. Pues ese lo tienen allí y ellos tienen así todo lo que es cercado, entonces ahí lo guindan a la persona de la mano derecha y de la mano izquierda. Usted queda en pinganita, así cabalito como cuando van a destazar el cerdo. Lo único que la cabeza le queda para arriba y los pies le quedan para abajo, la única diferencia. 24 horas. Había unos que gritaban ya no aguanto, le gritaban y ellos, los custodios en eso no decían 24 horas, 24 horas. Los esposaban así con las manos atrás, les ponían como ladrillo, ¿verdad? Para que se pararan y luego en alguna especie como de hierro o baranda, ahí ataban las esposas, luego les quitaban el ladrillo, los suspendían en el aire y ellos estaban solo con unas puntitas ahí y ahí los tenían de 2, 3, 4, 5, 6 hasta 8 horas colgados. Esa gente gritaban con ganas, incluso había gente vieja que decía mamá, ven a ayudarme mamá, como que eran tiernitos
gritos, pues. Ellos decían mamá, mamá, gritaban, lloraban, como que eran niños tiernitos, que yo pues realmente yo sentí aquella lástima y aquel momento que yo, increíble para mí todo eso, pues, ¿verdad? Yo sentía que quizás decía yo, así fueron los nazis, ¿verdad? De las 3 mujeres sobrevivientes del régimen que fueron entrevistadas por El Faro, solo una asegura haber sido víctima de torturas, cuando padeció baños de gas lacrimógeno en la celda. Pero ellas describen otro tipo de tormentos que van más allá de los golpes. Y me dijo, no, para nosotros todos son iguales. Bueno, me llevaron en ese lugar. Recuerdo yo de que me dijeron que me tenía que quitar toda mi ropa. Eran policías hombres, eran como 10 policías los que habían ahí, porque me dijeron que me tenía que quitar la ropa porque ellos me iban a revisar si yo no tenía ningún tatuaje. Entonces yo les dije de que yo no me podía desnudar en frente de todos, que para mí tenía que ser una mujer quien tendría que revisarme si yo tenía algún tatuaje, no en frente de todos. Y me dijeron de que lo tenía que hacer y lo tenía que hacer. Entonces yo me tuve que desnudar en frente de todos los hombres que estaban ahí, para que ellos pudieran ver si yo tenía tatuajes o no tenía un tatuaje. Estamos hablando de bebés casi. Bebés, todos. sí. Todos. Sí. ¿O había algún niño ya grande? Sí, no, todos bebés, sí, todos eran bebés. Y supuestamente aislaron a esos primeros porque aislaron a un grupo y supuestamente no les dieron medicamentos, solo los aislaron por aislarlos. Ahí lo que hacían las mamás era de las cremas combinadas que se pasaban, le echaban antibióticos, cosas así para poderle que las ronchitas se le quitaran a los niños. Improvisaban medicina. Ajá, sí, o bañarlos así con lejía y rinzo porque no había de otra, no daban medicamentos ellos ahí. Así les tocaba a los pobres niños y sí se les quitaban las ronchitas. Ya después en el otro grupo es que iba yo con mi niño porque también dicen que me le dio escabiosis. En un informe de Cristosal de 2024 se reportó que 2 bebés murieron luego de haber estado en prisión con sus madres y debido a los padecimientos con los que salieron, y que 2 mujeres más tuvieron abortos producto de las condiciones de encierro. Varios de los sobrevivientes hablaron de un agente del Estado que se identificaba como Montaña e incluso solía pasearse sin cubrir su rostro. Cristosal lo identificó en su informe de 2023. El Faro logró identificar a Montaña. Es el custodio William Ernesto Magaña Rodríguez. Lo contactamos por teléfono y se negó a dar explicaciones. Así describen a Montaña algunas de sus víctimas y también a otros custodios a quienes recuerdan por seudónimos: Jefe Changay, Sagitario y una custodio, Sirena. El hombre que le dicen Montaña es un hombre grande, ¿va? Es un hombre alto y lo digo que cada golpe que les pegaba era golpe de muerte que les pegaba, por eso que murió mucha gente. Él le decía, como nosotros agachados, le decía a los muchachos, aquí huele a rata, le decía, y a mí me gusta matar a rata. Todos los privados en Mariona le tienen miedo de Montaña. Siempre andaba enavaronado, solo que era un corpulento, como un físico-culturista, sí, enorme, el hombre. De hecho, había un custodio ahí que es bien malo, uno que le dicen Montaña. O sea, él era bien conocido, porque es bien fácil de identificar porque es alto, es grande y te intimida pues con la mirada o con lo que te dice. En Montaña un custodio enojado a morir, pero ese no está en ningún sector, simplemente anda diferente porque ese anda como suéter negro, pantalón negro y ese todo el tiempo anda engorrado y anda los chimbos de gas grandes, no anda macano, solo chimbos de gas. Y se mantiene de un sector a otro. En Mariona sí, habían varios que, Montaña que le dije, hay otro custodio que solo ellos 2 me acuerdo nomás, que le dije que él se llamaba Camilo y el que le mentaban Camilo, no sé cómo algo así. Cuando yo hablo que soy testigo de personas que en el suelo los agarraban a patadas a puño limpio, estando en Mariona, vi cómo Montaña estrelló de una patada en el pecho a un tipo contra el portón de entrada del recinto. Todavía estábamos adentro de Mariona, adentro Les hicieron eso como despedida de Mariona. Como despedida. Adiós, señor. Correcto, adiós. Entonces... Eso lo hicieron los custodios de Mariona. Yo los custodios de Mariona había mucho los de Santa Ana. No, los custodios de Mariona. Y esa gente le reunió, le golpeó y le caseó sin explicación. Sin explicación. Adiós, señores. Adiós, señores. Esta es la despedida. Cuídense. Muchas gracias por estar aquí. Este es tu boleto de salida. Ahí estaba para variar Montaña en ese procedimiento. En todo eso estaba Montaña, estaba Sagitario, estaban un montón
montón que ya en ese punto, ya te seré sincero, yo de los únicos que sí recuerdo mucho es Montaña y Sagitario. 17 dicen haber sido sometidos a hambre radical y la misma cantidad dice que les negaron medicamentos y atención médica. A 14 les robaron los paquetes alimenticios enviados por sus familiares. 20 no tuvieron comunicación con sus abogados defensores, bajo un esquema de violación absoluta al debido proceso. 11 estuvieron mezclados en celdas con pandilleros. 10, entre los que se cuentan a 2 que murieron en las cárceles, tenían orden de libertad de algún juzgado, pero centros penales las ignoró en una abierta violación a las leyes. 16 reconocen tener secuelas psicológicas. Y lo más atroz, 13 de los sobrevivientes que este medio entrevistó describieron cómo fueron testigos de asesinatos perpetrados por custodios. 13 testigos, 13 asesinatos. El profesor Edubay llegó al penal de Izalco, donde fue recibido con un pasillo de custodios que apaleaban a cada nuevo reo que ingresaba. Tras él venía un empleado suyo que le manejaba un taxi, Marco Tulio se llamaba, y lo conocían como Teco. Teco se lanzó sobre el cuerpo del profesor Edubay para cubrirlo y recibió garrotazos de más. Agonizaron, sanglaron en la celda. El profesor Edubay fue liberado. A las semanas, Teco murió. Los macanazos, sí, así como están ustedes dos, yo tenía que pasar en medio, todos los que íbamos en fila, corriendo, porque éramos logrados los que agarraban a golpe y todo. A la mayoría todo nos cayó, por supuesto, pero algunos nos cayó más que otros, algunos menos que otros, pero de igual forma yo tuve la mala fortuna que de una patada que me pegaron en la pierna derecha, pues me frieron el muslo y me hinqué, caí doblado y empezaron a golpearme, y yo tenía fe que no me podían golpear porque yo no tenía ningún tatuaje alusivo a nada, no tengo ninguna mancha, pero ni tatuajes artísticos ni nada. Y entonces cuando caí, pues empezaron a golpearme, me levantaste, puta, perro, maldito, culero y todo lo demás, una serie de insultos graves, horribles, y empezaron a golpearme. Y el que iba atrás de mí era uno de mis trabajadores, Marco Tulio. Él tenía apenas 2 meses de estar trabajando conmigo y él se metió también, incluso su cuerpo para cubrirme. Lo golpearon. A como pudimos, pues dijeron, ya, tranquilo, déjenos, ya. Y empezamos a caminar moribundos. Al llegar al lugar donde teníamos que entrar a la celda, solo recuerdo que veíamos luces, todo como que estábamos en un desierto, donde visiones veíamos borrosos, vomitando. Marco Tulio me dijo, profe, ¿cómo le iba a dejar que solo a usted le cayera? Yo también, profe, no se hubiera metido. Estuvimos agonizando 4 días con tremendas fiebres, tremendos fríos. Nuestros cuerpos temblaban y ahí pues algunos muchachos de la poca agua sucia que había al fondo de una pila vieja en la celda, como podían con sus manos llegaban y nos flotaban a los que estábamos delirando de la fiebre y todo, y nos ponían agua en la frente, en el cuerpo. Marco Tulio andaba como por unos quizás 38 años, muchos 40 años Marco Tulio, no pasaba de 40 años. Yo en ese momento tenía 45 años. Marco Tulio empezó a sangrar de su ano. Marco Tulio empezó a dejar depósitos de sangre en su boxer, empezó a manchar. Sin embargo, me contaron al final que también después de mí lo sacaron y lo llevaron para Quizaltepec. Yo todavía no pude verlo, ya no tuve la oportunidad de estar con él. Y en efecto de ese penal dicen que salió muerto Marco Tulio. Lo raro que presentaba tremenda golpiza en su espalda, en su pecho. Hay fotos de él donde está todo moreteado, con grandes moretes. Cuando el 30 de marzo de 2022 la policía capturó a Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 37 años, el chequeo médico reportó que no tenía tatuajes y que estaba sano, consciente y tranquilo. El 3 de abril de 2022, solo 72 horas después de su captura, fue devuelto a su familia en una bolsa, un cadáver con hematomas en pies, brazos, hombros, con las muñecas casi cortadas. Lo fuimos a traer a medicina legal, nosotros lo iban a preparar allá, yo no dejé que lo tocaran los de la funeraria, lo trajimos así en la bolsa como estaba, y aquí en la casa le venimos a tomar fotografías en todos los golpes que tenía. En las canillas tenía diferentes golpes que eran patadas. Y en las manos, en las muñecas de las manos, donde le habían apretado la esposa y casi le habían cortado las venas de aquí de enfrente de las manos, de las muñecas. Porque tenía varias lesiones por todos lados, en los brazos, en los hombros. Que legalmente fue una tortura.
Las canillas tenía bien moradas, las canillas por todos lados, que se supone que eran patadas. No, si él no parecía de nada, si él, todos esos golpes que tenía, yo me supongo que se parece que son patadas. El 31 de octubre de 2022 fue capturado en su champa de lámina Juan Saúl, un hombre de 30 años, espalda gruesa por el trabajo en el campo. Sin darle explicaciones, lo subieron a un pick-up policial. Al día siguiente, el noticiero de La Dictadura dijo que habían sido capturados 72 pandilleros del barrio 18 para tranquilidad de la población. Juan Saúl era uno de ellos. El 1 de octubre de 2024, tras 2 años preso, tras haberse demostrado que no era pandillero, Juan Saúl fue devuelto a su familia. Aquel cuerpo no parecía el de Juan Saúl. Aquello no era el hombre que se llevaron, sino un ovillo indefenso. Lo que van a ver no es lo que era, advirtió a la madre de Juan Saúl, su primo, que fue el primero en verlo afuera del penal. Las historias de hambre que nos contaron los sobrevivientes explican en parte lo que pasó a esos cuerpos que salieron pareciendo cadáveres. Juan Saúl, por ejemplo, murió 13 días después de su liberación. Había sido diagnosticado con cáncer 7 meses antes de salir de su encarcelamiento, sin juicio y por crímenes que jamás cometió. La forense de medicina legal que firmó su acta de muerte dijo que se debió a edema pulmonar, como se ha escrito en el 90% de las autopsias de presos que reporta esa institución de la dictadura, según Socorro Jurídico Humanitario. Estos no son solo testimonios de vivencias pasadas. Las cárceles siguen repletas de personas arrestadas en el régimen, sin ninguna evidencia de haber cometido crimen alguno. Los juicios masivos de hasta 900 personas han sido aprobados por la Asamblea Legislativa Oficialista y están por empezar. Cientos de salvadoreños podrían ser condenados sin evidencia, sin acceso a defensa y por jueces impuestos por el poder. La dictadura salvadoreña no ha juzgado a ningún empleado ni funcionario de prisiones por estos actos. Los efectos en las vidas de quienes sobrevivieron no han sido estudiados a fondo. Solo quedan preguntas. ¿Cómo son sus vidas después del horror? ¿Cómo sobreviven? Y sobre todo, ¿por qué aceptaron, después de haber padecido la barbarie, contar lo que vivieron? Me doblé de rodillas a la salida del portón, le oré a mi Dios, le di gracias porque podía pisar la calle, lo que yo más le pedí a mi Dios, poder salir a la calle, poder caminar libremente. Yo pesaba 220 libras y salí pesando 125 libras. Era un cadáver. El daño, el maltrato físico, psicológico, emocional, y ni hablar lo económico, lo material. Me arruinaron la vida, aún no me levanto, no me repongo. Lo hablo porque yo ya pasé por eso y tal vez esto ayuda para que les ayuden a mis compañeras a salir. O no sé, para que les ayuden con los bebés. Y con los hombres, pues porque ellos están sufriendo y hay muchas personas inocentes ahí adentro. Walter Sandoval buscó justicia en la inspectoría de la policía, pero en lugar de ayuda recibió intimidación. En 2024, la CIDH documentó cómo la dictadura de Bukele recapturaba a quienes ya habían sido liberados de las cárceles del régimen. Las víctimas y sus familiares viven bajo un miedo constante. Denunciar a los cuerpos de seguridad puede costarles la libertad o la vida. Muchos, ante ese escenario, han tomado una decisión desesperada: huir del país antes de volver a caer en las cárceles. Que una vez nos visitaron de la inspectoría de la policía y yo también fui a poner el caso ahí a la inspectoría de la policía y ellos me decían, me preguntaron que si estaba en contra yo del régimen de excepción y yo les dije de que no estaba en contra del régimen de excepción ni tenía nada en contra del gobierno ni en contra de la policía, sino que nada más estábamos pidiendo justicia y que se castigaran estos malos elementos que hacen quedar mal la buena imagen de las corporaciones, dije nomás. Porque ya esos muchachos que tal vez le andaban quitando la vida por gusto a la gente, ya los tienen detenidos. Pero el problema es que tal vez se han confundido y han detenido gente que no la tenían que detener solo porque tal vez le caía mal a alguien o le ponen el dedo, ¿verdad? Yo lo que les diría es de que no es necesario que las personas honestas y trabajadoras tengan que pagar el precio para mantener la tranquilidad de la gente. Bueno, ahorita hay bastantes casos casi así que de gente que todavía se lo están llevando sin haber pertenecido a nada. Yo considero que no es necesario, no era necesario eso de lastimar tantas personas. La verdad de las cosas, yo le digo a cualquiera que el que debe que pague, porque nosotros, yo fuimos afectados por las pandillas. A mi hermano lo quisieron matar, él vivía aquí en el Carmen, a él lo quisieron matar los mismos pandilleros de Cabo. Es una gran cantidad de gente inocente y gente que se han dado en las pandillas han sido colaboradores o que sin tener que ver, ellos andan bien felices en la calle, pero como necesitaba cumplir una promesa o un número, y pues cuando esto surgió, cuando el régimen de excepción surgió,
Muchos pandilleros se fueron del país, están en otros países, pero él necesitaba cumplir ese número de pandilleros que dijo que iba a capturar. Él dio un número, él sabe cómo manipular a la gente. Y lastimosamente, para quitarle esa venda a la gente está demasiado difícil. Nosotros empezamos a ver, o sea, como ese hostigamiento de la policía hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, justamente nosotros el año pasado, alrededor como del mes de julio, algo así, nosotros fuimos a la embajada. Nunca habíamos sentido esa necesidad de querernos ir y fuimos a pedir para la solicitud para la visa como grupo familiar. Yo he salido del país por miedo al Estado salvadoreño. Y soy claro y directo en decir, por miedo al Estado salvadoreño, por miedo a la Policía Nacional Civil. Para que quien escuche esta historia se dé cuenta realmente de que a quienes afectan somos personas, no somos máquinas, no somos animales, somos personas. La posibilidad de salir de las cárceles cada vez es más lejana. En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, reformó la Ley de Crimen Organizado para permitir que los detenidos en el régimen, incluso aquellos que acaben siendo inocentes, permanezcan en prisión hasta 7 años antes de conocer un veredicto. El régimen moldea la legislación salvadoreña poco a poco. Y siento yo que como salvadoreños que somos, a la verdad que somos gente bruta, pues nunca vemos las cosas sino es que nosotros las vivimos. Porque en el caso de nosotros estábamos contentos que supuestamente iban a limpiar, pero nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a ser parte de esa limpieza. Para mí es algo que yo quisiera olvidar y no recordarlo, pero a la vez no puedo porque yo sé lo que se vive en ese lugar. Pues fíjate que yo a la gente así, lo único que le digo yo, que como ellos nunca han tenido un familiar, yo digo que pasen ellos ese momento que aquí en mi familia pasó, que se lleven a un familiar o dos de ellos, que uno no les está diciendo eso, y allí quiero ver yo que ellos digan lo mismo. Allí ellos no van a decir que todos son mareos los que están adentro, porque es mentira. Mi hijo tuvo que morir y sin deberle a la justicia nada. Y ahora el otro es lo mismo y nosotros aquí sin nadie porque aquí no tenemos familiar que nosotros los apoye. Aquí estamos solos en esto. Porque a mí me duele y me queda aquello que nunca me va a pasar, que fue lo que le pasó a mi hijo, que me lo hicieron. Pues yo digo que aquí debe ser pobre, porque imagínese pues qué delito puede tener, qué delito puede ver de que todo esto que han llevado, o sea, ¿sí? ¿Qué quiere más de nosotros? Y dice rato que van a venir a casa por casa a matarlos, pues, porque eso es lo que uno espera. Porque uno siente latir, mira, ¿a qué hora nos dormimos anoche? Casi a las 12, pues sentíamos que la chucha latillan. ¿Y con qué este hombre me va a pagar la vida de mi hijo? Diga, ¿con qué? ¿Con qué tanto que ha hecho? Cuando dice el hombre se refiere al presidente. Sí, pues digo que si él es el que manda, que haga todo y todo. Que yo no creo que él no sepa lo que están haciendo los que él manda. Si uno que con solo que se emboca que quiere ver a su familiar, le dan con tamaña cara, ¿eh? No creas que te he dado esta entrevista como una conferencia de prensa que di por quererla dar. La di arriesgándome a todo en este país, porque vos no sabes lo que te puede ir por ser periodista, o porque sos sindicalista, o porque sos un luchador social, o porque sos un directivo, porque incomodas a los personajes que gobiernan este país. Pero no saben si nosotros todavía debemos lo que tenemos, ¿ya? Entonces, en vez de hacerles un bien a nosotros, lo hicieron un mal, quedamos sin nada. Quedan comenzando de a cero. Un estado deplorable de salud, ¿no? Y físicamente. O sea, no tengo explicación para explicar eso. Es una sensación que no tiene que vivirla uno en carne propia para sentir lo que uno siente en el momento. No, pues yo prácticamente hasta estoy ahorita sin trabajar. O sea, tengo 2 golpes aquí. Me dieron una radiografía que no me la he hecho porque tengo como unas pelotas de los golpes que me dieron en la espalda. ¿Qué sentís dolor? Sí, siento. Yo no puedo dormir normal porque me duele. Tengo que dormir de lado. Y así, para hacer fuerza también no puedo hacer fuerza. Desarticular a las pandillas a través de las capturas masivas durante el régimen de excepción le trajo a Bukele ovaciones de los movimientos más conservadores del mundo y una amplia aceptación de los salvadoreños. Más del 60% de los salvadoreños sigue apoyando el régimen de excepción, según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de junio de este año. En la misma encuesta, el 57.9%
respecto. Afirmó que es algo o muy probable sufrir consecuencias negativas por expresarse de manera crítica sobre el presidente o el gobierno. Yo lo único que les puedo decir a todas las personas de que creen que el régimen ha sido una buena estrategia para cambiar toda la maldad de las pandillas, pues yo siento de que no es correcto ni era la manera eficaz para hacer cambiar el país. ¿Por qué? Porque violencia trae más violencia y yo siento de que no lo han hecho bien, porque hay muchas personas inocentes y esto nomás es una cosa política nomás. Esto ya algo va a dar a la luz de la clase de persona que es el presidente. Pero el presidente no es una persona como la gente piensa, sino que el presidente él tiene algo escondido. Él hizo pacto con pandillas. Entonces, ¿por qué no da dónde están los demás pandilleros más grandes? ¿A dónde están? ¿Por qué los tiene escondidos? ¿Por qué no se los entregó a Estados Unidos? Pero esta no era una guerra, nomás es una estrategia para él. No sé cuál es la estrategia que él tenía o que él tiene. Quizás para ganar votos, no sé. ¿Por qué no investigaron? Y me fui a estar 6 meses solo por una cosa de peleas de política que tienen. Siento que es algo injusto. Nosotros nos tocó pagar lo que no debíamos. Le doy gracias a Dios yo a aquella gente que no les agarraron un familiar. Ellos son los que celebran y aplauden. Entonces, cuando yo veo esa situación, digo yo, ¿qué cambió aquí? No cambió nada. La gente aquí está feliz y dice tal vez esas cosas, ¿va? Pero yo aquí en mi colonia, donde siempre he vivido, aquí a mí nunca me han visto andar renteando, ni haciéndole mandado a nadie, ni mucho menos avisándole que ahí venía la policía. Todo mundo está propenso, todo mundo que no ha sido investigado está propenso a pisar una cárcel media vez de un régimen. A esas personas les digo yo que durante haya este gobierno y hay un régimen, todos son candidatos. Pero por eso hago la denuncia pública y por eso parte de las cosas que dije es, vamos a ver si es cierto que hay seguridad jurídica en El Salvador. ¿Qué queremos? Vamos al lado del ministro de Seguridad Pública. Aquí vamos a ver un gran detalle y esto es lo que yo tengo contemplado. Y por eso dije, vamos a ver si es cierto que hay Estado de Derecho en El Salvador. Porque yo no soy un pandillero, no tengo ningún tatuaje. ¿Cómo me van a vincular a mí con pandillas? ¿Me van a traer a uno de esos custodios a decirme que yo soy pandillero? ¿Qué van a hacer? Debería de ganar. Si la ley es justa como debe de ser, si el Estado de Derecho existe en El Salvador, debería de ganar. ¿Crees que vas a ganar? Creo que voy a ganar.